Amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a hablar sobre la absolución a Evelyn Hernández, este caso que se ha vuelto emblemático en los últimos 2 años, porque representa pues cómo está nuestra justicia. Hoy se conoció de la absolución de esta joven y para tener algunas opiniones de cómo se desarrolló este proceso tenemos con nosotros a la abogada Teresa Delgado. Ella es parte del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de FESPAD. Licenciada Delgado, bienvenida. Muchas gracias por la invitación que nos han hecho pues, a este programa. Listo. El juzgado sentencia de Cojutepeque absolvió a Evelyn Hernández, confirmándose así su inocencia. La joven de 21 años fue juzgada 2 veces por dar a luz a un bebé muerto. ¿Cómo reciben ustedes esta absolución en torno al caso de Evelyn, siendo que ustedes han acompañado este proceso muy de cerca y por lo tanto son protagonistas de ayudar jurídicamente a esta joven? Como FESPAD, ¿verdad? Y parte de la defensa jurídica nos sentimos satisfechos con la resolución que dio el juez de sentencia, pues sienta un precedente más para estas mujeres que están siendo injustamente criminalizadas por partos extrahospitalarios en los que ellos no han tenido ninguna responsabilidad. Hemos visto imágenes muy emotivas, obviamente había mucha presión de parte de diferentes sectores, muy notable la alegría de Evelyn, de su familia, de muchas amigas y amigos, tanto en el país como fuera del país, porque este caso ha llamado mucho la atención. ¿Por qué hubo que hacer estos 2 juicios para que la ciudadanía pueda entender cómo es que se llevó a cabo y cuáles son las señales que nos está dejando este juicio? Bueno, en un primer momento, ¿verdad?, Evelyn fue condenada a 30 años de prisión, ¿verdad?, por el delito de homicidio. Eso fue 2016, ¿verdad? Sí, en el 2016, por el supuesto delito de homicidio agravado. En ese momento, pues, comienza un calvario para Evelyn, porque estuvo 3 años en detención provisional, lo cual fue muy estresante para ella. Bueno, a pesar de todo eso, no nos dimos por vencido, ¿verdad?, cuando se le condena a una pena de 30 años de prisión. Comenzamos a apelar de la sentencia, luego comenzó una casación porque la apelación no fue favorable, pero continuamos en ese camino con una casación. Entonces ya con la casación la sala anuló la sentencia que en un primer momento la había condenado a 30 años. Ya allí comenzamos ya viendo nosotros por un buen camino, ¿verdad? Luego pasa a la Cámara, a la Cámara de el caso, ¿verdad?, la cual también confirma anulando la sentencia y estableciéndose que una nueva vista pública, un nuevo proceso para Evelyn en el cual se iba a ventilar de nuevo con los elementos probatorios que habían desfilado en un primer momento por los cuales ella había sido condenada. Pero ya como se había cumplido el exceso de plazo en la detención provisional, entonces a ella se le decreta la libertad, o sea, con medidas sustitutivas a la detención provisional. Ya se establece un nuevo proceso en el cual pues podemos ver que maliciosamente Fiscalía en un primer momento había dicho que Evelyn había actuado con dolo, pero ya en este caso, en esta vista pública, reconoció que no había dolo. O sea, ¿qué significa eso? Que Evelyn no había tenido la intención de ocasionarle daño a su recién nacido, y sabiendo que llevaba, digamos, perdida esa estrategia, entonces cambia de una manera diferente la modalidad, ya acusando por el delito siempre de homicidio agravado, pero con otra nueva forma de cometer, que supuestamente ella lo había cometido. Es una modalidad que está establecida en el Código Penal, en el artículo 20, el cual es la comisión por omisión. ¿En qué consiste esta? Consiste en que las personas que tienen el deber de garante de cuidar a otro, como en este caso
Evelyn decía, tenía el deber de cuidar al recién nacido y hubo de parte de ella, decía Fiscalía, una negligencia. ¿Por qué? Porque el recién nacido falleció y que ella no había tenido el deber de cuidado hacia él, pero el juez valoró que no existían los elementos o indicios suficientes para decir de que ella era culpable de ese delito, en el sentido de que es cierto que ella tenía el deber de garante porque era la madre del recién nacido, pero en el caso ella se encontraba, fue un parto duro, un parto extrahospitalario en la que no tuvo la ayuda de nadie y con todas las pruebas que desfilaron en la vista pública se estableció con los análisis que le hicieron a Evelyn que ella había sufrido desgarros porque era primeriza y cuando dio a luz no tuvo la ayuda de nadie, lo cual le había ocasionado un shock hipovolémico y que como consecuencia lo dijo la misma doctora que había presentado Fiscalía, de que eso le había ocasionado un desmayo. Ella había perdido el conocimiento. Entonces, partiendo de ese además punto, de toda la pérdida de sangre que hay en esos casos, ¿no? Sí, la pérdida de sangre es la que conlleva a ese shock hipovolémico. Aunado a esto, que ella también tenía anemia, la cual la puso en un estado a ella de indefensión, y lo que ocasionó de que ella no pudiera, perdiera el conocimiento. Entonces el artículo 20 no configuraba todos los elementos necesarios para decir que había una comisión por omisión. ¿Por qué? Tenía el deber de garante, sí, pero en esos momentos que ella dio a luz, no se podía ni cuidar ni ella misma, ni tampoco se le podía exigir de que ella cuidara al recién nacido, porque no estaba en un estado normal como lo puede estar otra mujer que no está dando a luz, porque como todos sabemos, las hormonas se disparan, en esos casos las mujeres que son primerizas, los dolores son demasiado fuertes, un parto prolongado, primera vez que ella iba a tener un hijo, no sabía qué hacer, entonces no le podemos exigir otra conducta. Entonces, y además esto se reforzaba con el testimonio que presentamos la defensa, que en cuanto ellos dijeron la vieron desmayada, la persona que la auxilió hacia el hospital la encontró desmayada, totalmente desmayada, que tuvo que cargarla en sus brazos para trasladarla en un vehículo hacia el Hospital Nacional de Cojutepeque. Así también igualmente las vecinas, ellas en ese momento vieron también que un señor llevaba a Evelyn en sus brazos, totalmente desmayada, inconsciente. Entonces, en ese aspecto decía el juez de sentencia que no se cumplían los requisitos para exigirle a Evelyn ese deber de garante que exige el artículo 20 del Código Penal, porque ella no estaba en condiciones para cuidarse, ni ella misma, ni cuidar tampoco a otra persona, y que por lo tanto, dentro de fundamentos que dio el juez para absolverla, están el artículo 1, en cuanto habla de la legalidad que se encuentra establecido en el Código Penal, que dice que una persona, nadie puede ser juzgada ni condenada por una acción, dice, u omisión, como es en este caso, si no está inequívocamente establecido en la ley, y en este caso no está establecido que una persona que no está en condiciones de cuidarse ella misma y por eso sucede la muerte o causa lesiones a X o determinada persona, es delito. ¿Por qué? Porque ella en esos momentos, ella misma no podía cuidarse en esos momentos, estaba en un momento de indefensión, entonces no podíamos exigirle otra conducta. Ahora, no obstante que se cambiaba de doloso a culposo, la Fiscalía pedía 40 años de prisión. Sí, en ese punto tal vez entramos un poco en confusión. No es que lo estaba cambiando a culposo, porque el culposo va a una pena que van de 3 a 4 años, ¿verdad? Está tipificado así. En este caso siempre era homicidio agravado. Lo único que el resultado, ellos dicen que lo había, supuestamente Fiscalía lo quería enmarcar, como lo dije, a una comisión que había cometido el hecho, pero por omisión, o sea que no le había prestado, dice, la ayuda al recién nacido
para no ocasionarle la muerte, pero siempre dice en el Código Penal que se va ¿cómo decirle? Se va a tomar esa acción u omisión como que si fuera un delito normal, o sea, un delito así como se encuentra establecido en la ley, y la pena iba a ser de 30 a 50 años, y así como lo estaba pidiendo Fiscalía, 40, no es que ella lo haya pasado a culposo. Listo, ahí sí yo tuve ese error en la percepción. Sí. Ahora, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de cómo fue que sucedió pero cómo este caso representa la falla que hay en el sistema judicial, porque este es apenas un caso, sí. Hay más casos y además la ley está tal y como está, permite que esto siga ocurriendo y que más mujeres, como en el caso de Evelyn, sean acusadas por este tipo de delitos cuando no lo han cometido. Una pausa y venimos con más. Seguimos hablando de la absolución de Evelyn Hernández con la abogada Teresa Delgado del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de FESPAD. Vamos a ver, Teresa, como el caso de Evelyn, hemos escuchado otros casos en los que se acusa sobre todo a jóvenes de este tipo de delitos. En algunos ha habido, pues la justicia, como el caso de Evelyn, ha prevalecido. Se ha demostrado que no había tal delito. ¿Qué señales nos deja este tipo de situaciones en cuanto al sistema judicial de nuestro país? Bueno, que los procesos están plagados de una serie de irregularidades, como en el caso pues de Evelyn. Hay muchas cosas que nosotros nos indica de que Fiscalía pues comete o no lleva un debido proceso. Se infringe el debido proceso para estas mujeres. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, en este caso, decir que Evelyn sí no tenía conocimiento de su embarazo. Aparte de eso, es hacer especulaciones, porque no conocemos en realidad, no existieron testigos que hayan visto que el estado en que se encontraba. Así también, cuando hay muchas irregularidades que se dan dentro del proceso, por ejemplo, de que son interrogadas sin la presencia de un defensor, ya sea público o privado, y la ley establece de que si alguien va a ser interrogada o se le va a tomar una muestra, ya sea de sangre, tiene la persona que estar consciente y saber para que eso va a ser utilizado en su contra, y muchas veces Fiscalía tampoco no solicita la autorización al juez, porque ya es entrar en la intimidad de alguien, es algo que ya necesita una autorización judicial, y en muchos de los casos no ha solicitado autorización judicial para tomar una muestra de sangre. Así también nosotros en este caso de Evelyn, en cuanto a la prueba que presentó Fiscalía, que la promotora había visitado muchas veces a Evelyn para preguntarle si estaba embarazada. Ahí nosotros pudimos determinar a preguntas que hicimos de la defensa de que ella dentro de sus funciones estaba haberle dicho que se pusieran un control prenatal, aunque ella no tuviera la certeza, pero su obligación y su función es decirle, si hay sospecha de una mujer está embarazada, decirle que se ponga un control prenatal con la unidad de salud más cercana, cosa que no lo hizo la promotora, no lo hizo, tampoco consignó en el expediente las visitas que le habían realizado a Evelyn. Hubo mucha contradicción de parte de ella a la hora del interrogatorio, cosas que no concordaban. En cuanto a la visita, dijo que las había realizado en momentos en que ella estaba estudiando. ¿Y cómo es posible que la había entrevistado en horas que ella estaba
o sea, la promotora dice que la entrevistó en su casa, en horas de la mañana, mientras ella se encontraba estudiando en el instituto. O sea, se contradijo una serie de contradicciones para comenzar con esas irregularidades. Otra parte de eso, que incautan una placenta. En el Código Procesal Penal se establecen ciertos requisitos para que no sean contaminados los objetos que se incautan, pero aquí no se siguió la cadena de custodia. ¿Por qué? No determinan, las actas tienen que ser firmadas por todas las personas que estuvieron presentes en ese momento, y una doctora que determinó que lo que había llevado la mamá de Evelyn al hospital era una placenta, pero ella no firma el acta de incautación, y son requisitos para un debido proceso. Ahí se rompe la cadena custodia, no se dice cómo se embaló el objeto que incautaron, porque se puede contaminar y todo eso. Son cosas que nosotros vemos, que irregularidades que se cometen dentro de los procesos, y en muchos de esos casos nosotros podemos ver, haciendo un análisis de todos los que están, y mujeres que han sido condenadas, le digo que hay un montón de irregularidades en el debido proceso. Entonces nosotros como FESPAT nos preocupa bastante el caso de que estas mujeres están siendo criminalizadas no con un debido proceso, y el acceso que ellas tienen a la administración de justicia, y muchas de ellas están todavía purgando penas de 30. La mayor que tenemos ahorita, de una mujer que está cumpliendo una pena, es de 35 años. Ahora, ¿qué hace falta para que esto no siga sucediendo? Además de lo que ya usted plantea, de que las autoridades responsables de llevar a cabo los procesos hagan bien su trabajo. Para mí, una opinión, pues, es de que deben de tomar conciencia. Quizás hay mucho en el sistema de justicia, ¿cómo decirle? Existe aquel estigma hacia las mujeres, de que ellas deben de conocer cómo van a dar a luz, y que por ser mujeres, y que al ser madres, ellas saben cómo van a actuar, y se les exige una obligación, quizás concientizar y establecer los parámetros para que no nos dejemos guiar por estima, ya sea la parte fiscal y los aplicadores de justicia, ya sea los juzgadores en ese aspecto, porque muchas veces se impresionan en ese momento, ven un recién nacido fallecido y ya dicen la mujer es la culpable, pero sin entrar a investigar más allá de lo que ha sucedido realmente, porque en todos estos casos no existen testigos presenciales de los hechos, y algunos de ellos en los interrogatorios hacen, ¿cómo decirle?, que las mujeres confiesen encubiertamente. Ellos obligan de una determinada manera a que ellas digan que han cometido un delito, cosa que no es así, porque si usted ve en estos casos, muchas mujeres que han sido criminalizadas son provenientes de zonas rurales, escasos recursos económicos, y las denuncias han provenido de hospitales públicos. No hay ni una denuncia, ni una, que provenga de un hospital privado, de una clínica privada. ¿Cómo es esto posible? Vemos que hay una injusticia y hay una desigualdad en la aplicación de la ley. Ahora, esto implica también mucho trabajo de educación. Por una parte, por la materia sexual y reproductiva, pero por otro lado también de nuestras leyes. Pero sobre todo en cómo se aplica a la hora de este tipo de casos. Ese estigma con el que muchas veces, como usted lo plantea, se toman las investigaciones. Ahora, yo le pregunto, ¿y qué sucedió? Porque entiendo que el caso de Evelyn fue producto de una violación. ¿El caso del violador se ha investigado a fondo? Pues hasta el momento, de parte de Fiscalía, no ha retomado ninguna investigación hacia la supuesta o la violación de Evelyn. No ha actuado, se ha quedado así totalmente en una, ¿cómo decirle?, inactividad de parte de la Fiscalía. No ha hecho las respectivas investigaciones sobre este caso. Pues eso nosotros nos pone en tela de juicio, pues poder decirle, esta entidad, pues, porque también debería de investigar si una persona dice que
ha sido violada, algo, está en su deber de iniciar la investigación, pero en este caso Fiscalía no lo ha hecho. Perfecto, tenemos que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, venimos al cierre de esta importante entrevista. Una pausa, venimos con más. Gracias por la sintonía. Seguimos hablando con la abogada Teresa Delgado de FESPADA. Vamos a ver, este caso pues mantiene el debate en torno a reformar las leyes salvadoreñas que vulneran los derechos reproductivos de las mujeres. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido anteriormente a nuestro país que reforme sus leyes, ya que las consideran que están desfasadas. ¿Qué opinión te merece esto? Pues miren, que en cierta forma ya en el Código Penal de 1973 se establecía ciertos indicativos para interrumpir el embarazo. Ciertos indicativos, entonces, pero con la reforma que hubo a partir de 1994 con el nuevo Código Penal, se dejó de legislar sobre esa parte en las cuales las mujeres que estaban en determinadas situaciones no constituía delito la interrupción del embarazo. Entonces allí como que hubo un retroceso, en vez de decir que íbamos a adelantarnos, un retroceso en las leyes. Igual que, bueno, y la Constitución vino también a amarrar con lo del Código, con el sistema penal. Entonces, en ese aspecto, entre nosotros pretendemos pues que haya una reforma, porque ya le dije anteriormente, se legislaba los 4 indicativos en los cuales se podía la interrupción del embarazo, cuando el feto traía malconformación congénita y no iba a ser viable la vida extrauterina. En ese caso se podía interrumpir el embarazo. Otro caso es cuando la madre estaba en riesgo su vida. También otro caso donde se podía interrumpir el embarazo, porque si está en riesgo la vida de la madre, definitivamente el embarazo no va a llegar a buen término, no va a nacer tampoco el gestante. Así también cuando el embarazo sea producto de una violación. En esos casos pretendemos que se interrumpa el embarazo, ya sea en una menor o en una persona adulta. Son casos que ya se dejaron de legislar y no se puso nada en el Código Penal. Entonces lo que dio pauta para que muchas mujeres fueran criminalizadas, porque cuando se presentan esos aspectos, ¿cómo se resuelve? Entonces lo que hace Fiscalía es acusarla de homicidio agravado. Ahora, esto pues requiere mucho debate. La ciudadanía tiene que informarse más al respecto. ¿Cuál es el llamado para la gente? Por un lado, para quienes están en el tema de la aplicación de la justicia, pero por otro lado también para la ciudadanía, para hombres y mujeres que tienen o que deben tener una opinión en torno a este tema. Sí, al respecto, pues hacerle un llamado también a la población, porque quizás entran en confusión cuando dicen que van a permitir el aborto absoluto en el país. La gente, o sea, más que todo la gente religiosa, porque en estos aspectos nosotros vemos que ha influido los sectores religiosos. Tienen gran influencia y muchas veces la población se confunde porque dicen cualquier persona va a poder, niña o mujer, va a poder ir a abortar, cuestión que no va a ser así, o sea, deliberadamente, sino que cuando entre en las circunstancias que yo las acabo de mencionar, se encuentra en peligro la vida de la madre. Yo creo que una madre al ver que su hija está embarazada y sabe que corre un riesgo, nadie va a querer que muera, pues, o sea,
y sabiendo de todos modos que si corre en riesgo la vida de una mujer, el producto del embarazo no va a nacer. Entonces son aspectos de que la población debe de comprender y muchas veces la lleva a confusión porque dicen que aquí todo mundo, toda mujer va a andar abortando, dicen, todo mundo y toda mujer. No, tampoco no se le va a obligar si la mujer, aunque esté en riesgo su vida, y ella dice, yo quiero llevar a término el embarazo, lo va a poder hacer, allí va a ser la decisión de cada quien, no se le va a obligar a nadie, pero todo se hace por la salud de las mujeres en esa parte. Hay muchos sectores religiosos que son los que viven oponiéndose a este tipo de, primero hasta oponiéndose incluso al análisis de esto, ¿no? Sí, exacto. Hay mucho grupo religioso también está Provida, ¿verdad? Que toma bastante influencia sobre la población y también sobre el sector político, porque los legisladores podemos ver que es un tema que no mucho le gusta tocarlo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto es un llamado pues a los administradores de justicia, a los legisladores pues y también a la población, que son casos bastante delicados, pero en los que no tiene la responsabilidad la mujer, porque muchas de ellas no se saben, es un aborto espontáneo, ni el momento en que va a dar a luz, ellas no dicen, hoy voy a dar a luz y voy a hacer lo que voy a hacer, que no nazca el recién nacido. Son cosas que no se pueden prever, porque muchas de las mujeres que son de zonas rurales no tienen acceso a un control prenatal. Bueno, quiero agradecerle por tomarse el tiempo de venir a compartirnos estas opiniones, Teresa, y aquí están las puertas abiertas para analizar este y otro tipo de temas por parte de FESPAD. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito para que se queden con Gente Ve. Además, para todos y para todas. Pasen buenas noches.